mi compañero Rafael Steven Serrano. Él es analista de riesgo, crédito y cartera y será la persona que estará encargada de asesorar y brindarles toda la información en esta charla. Muy buena tarde, profesores. Para compartirlo. Ya está compartiendo. Ya estaba compartiendo. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Buena tarde, profesores. Ahí están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Sí, sí la vemos. Listo. Entonces, como les comentaba mi compañera, hoy vamos a hablar sobre el tema de crédito en Fonvalli. Vamos a explorar un poquito, iniciando con el tema de criterios mínimos para acceder a una solicitud de crédito con el fondo. Lo primero que vamos a tener en cuenta son las variables de estudio que tenemos cuando ustedes se acercan a radicar una solicitud con nuestros asesores y pasa a unas instancias de revisión, aprobación y certificación pues de que el crédito se pueda aprobar. Dentro de las variables de estudio, nosotros estudiamos 3 cosas básicamente que serían la capacidad de pago que tienen nuestros asociados. Ahorita voy a ir adentrando un poquito en cada uno de esos temas. Está el tema de la solvencia y está el tema de las garantías y las consultas externas que se realizan. Cuando estudiamos estas variables, lo que se busca es tratar de proteger tanto al asociado de un sobreendeudamiento que de pronto lo lleve a incumplir el pago de sus obligaciones financieras con el fondo y sus obligaciones externas, y pues que dificulta el día a día en su flujo de caja. Entonces, miramos que con estas variables se cuida el asociado y también cuidar que el fondo pues minimice sus posibilidades de pérdida en cuanto a que la cartera pues es el mayor activo de Fonvalli y es por el cual pues el fondo tiene su razón de ser. Dentro de la capacidad de pago, lo que analizamos es el ingreso que tenga el asociado reconocido en el fondo. Incluso algunos asociados registran ingresos adicionales que nos permite ver cuánto porcentaje de su salario mensualmente pueden comprometer en crédito. Una vez revisamos que tengan esa capacidad para asumir la cuota mensual, revisamos la solvencia. En la solvencia vemos aspectos como el endeudamiento total del asociado, vemos el historial de cumplimiento en pagos, se analiza de ser necesario la calidad de los activos y pasivos para determinar el patrimonio del asociado y la cobertura que podría presentar los activos que tenga, por ejemplo, el asociado como garantía en futuras obligaciones que tenga con el fondo. Para el tema de garantías, en los casos que el asociado no solamente haga el crédito con su firma, sino que de pronto emplee como garantía a un codeudor, un colega, algún familiar, se revisan pues los mismos aspectos de capacidad y solvencia de esa garantía que se estaría presentando, como también en el caso de los vehículos y de los inmuebles, que también son pues garantías reales que se pueden emplear en las solicitudes de crédito, que sean idóneas para constituir pues una hipoteca o una prenda sobre ellas. Entonces, por último, el último aspecto que revisamos es cómo está de manera externa nuestro asociado, y para eso hacemos una consulta en centrales de riesgo. Básicamente la central en que tenemos mayor como enfoque es en TransUnion actualmente.
una vez se revisan todas estas variables, esto concluye en una aprobación en la solicitud de crédito o en de pronto alguna comentario o en alguna indicación al asociado. Muchas veces los contactamos para saber de algún aspecto en el cual tengamos preocupación para completar pues que la solicitud se pueda aprobar. Esto nos lleva a que como tal el crédito tiene una especie de ciclo el cual se va retroalimentando. Es un proceso que culmina en la recuperación de cartera y permite que nuevos asociados puedan acceder a los créditos con el fondo. Entonces todo inicia con la promoción, que en espacios como estos el asociado se entera de las posibilidades que tienen para solicitar valores para ayudarse a apalancar de pronto sus inversiones, para ayudar a tener esos gastos o esas compras que está soñando tener. En ese momento el asociado pues recibe la información inicial y manifiesta su intención acercándose al fondo y siendo asesorado por los asesores de servicio en Fonvalle, quienes le brindan pues información complementaria a lo que vio en la promoción y le guían en la mejor opción que podría tener de crédito en lo que quiere hacer el asociado. Entonces, después de que realice su solicitud, la radica llenando todos los documentos, formatos que se necesiten, y este proceso pasa a una evaluación en el cual se tienen en cuenta estas variables mencionadas para concluir en una aprobación del crédito. Una vez está aprobada la solicitud, el asociado recibe un desembolso y una vez desembolsado se hace una gestión de cobro y un seguimiento de esta cartera, también cuidando pues que el asociado no descuide estas obligaciones y llegando a recuperar el valor pues que el asociado ha prestado con los rendimientos pues generados que hacen que el fondo continúe funcionando y que pueda permitirle la oportunidad a otros asociados de seguir en este ciclo de ayuda solidaria. Como tal, como fondo de empleados, nosotros manejamos un sistema de administración de riesgo de crédito denominado SARSEC. Esto se debe a que el fondo de Fonvalle está catalogado como nivel 1 de supervisión por parte de la Supersolidaria y debe implementar pues, ese tipo de sistemas que cuiden el patrimonio del fondo y por ejemplo, este sistema integrado permite identificar, medir, controlar y monitorear todas las operaciones que se realizan en materia de crédito, siempre cuidando mitigar el riesgo crediticio. Entonces, estos puntos tenemos como unas etapas de identificación de los diferentes riesgos que pueden llegar a tener los asociados para llegar a ese incumplimiento, los medimos para mirar en cuál hay que hacer algún énfasis mayor y tener un mayor cuidado pues, de esa cartera. Vamos teniendo un control en cada uno de los puntos que revisábamos en el ciclo anterior y un monitoreo constante de que todos esos controles estén cumpliendo con la mitigación del riesgo. Todo esto nos lleva a que la circular básica contable y financiera es la que nos regula o nos lleva a tener un sistema integrado que protege todo ese patrimonio que los asociados han colocado para que lo administremos. En el tema de modalidades de crédito, que es a lo que venimos a hablar, vamos a encontrarnos primero con la opción más acogida por nuestros asociados y normalmente es la línea de crédito con la que tenemos tasas más favorables para nuestros asociados. Actualmente estas tasas están en relación a el plazo que los asociados determinen colocar su obligación. Entonces, tener en cuenta que el bajo aportes siempre va a estar limitado por el ahorro que tiene el asociado que va acumulando en su vida en el fondo y ese valor permite pues que tenga estas tasas que actualmente el fondo ha estado enfocado en brindar a cortos plazos unas tasas bastante favorables que se encuentran bastante competitivas en relación a lo externo. Ya para plazos más largos sí se tienen unas tasas un poco mayores, pero siempre velando, actualmente la junta directiva y la administración ha estado haciendo una vigilancia constante
de la realidad tanto país, la realidad internacional, que también afecta muchas veces las tasas de referencia con las cuales se tienen en cuenta sus créditos, y también la realidad de los asociados y sus necesidades. Entonces está constantemente monitoreando eso para cambiar las opciones. Hoy les puedo estar dando esas tasas, el próximo mes podríamos estar viendo unas diferentes si la junta directiva lo determina en relación pues, a ese estudio que se está haciendo todo el tiempo. Entonces, como le indicaba, según el plazo, varía pues la tasa. También nos encontramos la siguiente línea de crédito con las condiciones muy similares, en el sentido que también por el plazo determina cuál tasa tendría. Estas líneas de crédito es la segunda más utilizada porque es una línea de consumo en la cual el asociado solicita más de una vez sus ahorros. Y en esta línea, por ejemplo, también el énfasis está en que en los cortos plazos se tienen unas mejores condiciones de tasa. Actualmente la segunda línea más usada es esta. Sin embargo, para opciones más particulares, de pronto una inversión puntual en el tema de una compra de vehículo, en el tema de una reforma locativa, o en el tema, por ejemplo, de las líneas verdes que manejamos actualmente, de pronto se podría manejar una mejor opción, dependiendo pues de la necesidad que trae a que le asesoremos nuestro asociado. Entonces, pasaríamos a las siguientes modalidades de consumo, que por ejemplo les mencionaba la línea de compra de vehículo, en la cual está pensada para un plazo hasta de 60 meses y tiene una tasa del 1.8 mes vencido, que para el mismo plazo tendría mejor opción que la línea de crédito de servicio, perdón, de libre inversión. Sin embargo, ya si el asociado necesita es que la cuota quede un poco más baja, sí le sería favorable de pronto mirar alguna otra alternativa. Ya para de pronto movilidad sostenible es cuando el asociado quiere comprar un vehículo, pero va a comprar un vehículo eléctrico o híbrido entre gasolina y eléctrico, o sea, combinado entre esas dos cosas. El plazo sí está hasta 84 meses y tiene una tasa menor del 1.75%, que sigue siendo pues más favorable hasta el máximo plazo que la línea de libre inversión, a menos que pues le hiciera libre inversión a 48 meses, que ahí sí ya supera esa tasa. Sin embargo, la cuota quedaría pues más alta. La siguiente línea de crédito de consumo que podríamos explorar sería la línea verde. En este caso, la línea verde está pensada para energías limpias, para energías renovables, por ejemplo, energía eólica, para proyectos de energía fotovoltaica, hacer como de pronto inversiones para paneles solares, y está pensada pues en este cambio que estamos tratando de tener la humanidad para disminuir el impacto. Entonces, el plazo máximo que tiene la línea es de 60 meses y tiene una tasa, pues ese plazo de 1.7, pues para estos casos puntuales sería más favorable utilizar la línea. Y por ejemplo, encontramos la línea de educación que tiene una tasa de 1.6% mes vencido y un plazo hasta de 60 meses. Para esta línea de educación, incluso sería más favorable utilizarla en el mismo plazo, hasta 60 meses, que la línea incluso de bajo aportes, que a 60 meses queda 1.7. Ya si el asociado quiere colocarlo a más corto plazo, sí le sería más favorable, teniendo pues el cupo disponible en bajo aportes, ponerlo en esta línea bajo aportes. Pero hasta 60 queda una mejor opción con la línea de educación. Dentro de las otras modalidades de líneas de crédito de consumo, nos vamos a encontrar también con el crédito de calamidad doméstica. Esos créditos de calamidad doméstica son casos muy específicos donde el asociado manifiesta que está teniendo una calamidad que necesita pues un recurso urgente. Sin embargo, no tenga capacidad de pago, de pronto tenga situaciones de demoras puntuales o esté con situaciones críticas que de pronto en otra línea no le podamos dar la opción. Esta línea directamente la miraría la junta directiva para darle pues el concepto favorable. Tendría un plazo máximo de 36 meses y una tasa del 1.75. Después nos encontramos con las opciones que más estamos promocionando en Funvalle en la actualidad,
y son los créditos ocasional, servicios y rotativo. La línea de crédito ocasional actualmente la estamos empleando para algunos casos de compra de cartera de tarjetas crédito, créditos rotativos. Estamos ofreciendo una tasa del 1.4% mes vencido y va para saldos hasta de 50 millones máximo en tarjetas o rotativos, solo para compras de cartera externa. También encontramos pues la tradicional línea de servicios. Esta línea tiene un plazo máximo de 12 meses, en la cual se emplea para de pronto el pago de impuestos, para las renovaciones de los periódicos, las revistas con las que Fonvalle tiene convenios. Entonces, está una línea que se utiliza solo con un correo del asociado, autorizando, digamos, la compra de un celular por medio de Movistar, podría ser la situación, o de pronto incluir el asociado o un familiar a Bodytech, por ejemplo, que tenemos ese convenio con el gimnasio, y podría financiarlo por esta opción con solo enviar un correo. La última opción que tenemos en estas opciones que estamos promocionando es la del rotativo. La tarjeta de afinidad de Fonvalle actualmente tiene una tasa del 1.4 también para 36 meses, que es muy similar a la de bajo aportes. Se puede aprobar dependiendo de un estudio que se realice hasta 4 veces el salario del asociado, validando siempre pues que tenga la garantía, pues la idoneidad para adquirir ese cupo por ese monto, revisando pues lo que veíamos al principio de todas las variables que se contemplan para el estudio y la aprobación del crédito. También encontramos un comparativo que actualmente en temas de tasas de crédito van a encontrar que mes vencido, van a encontrar en tarjetas por lo general una tasa hasta el 2.8% mes vencido, que se transforma en una tasa efectiva anual del 39.29, y en Fonvalle sería menos de la mitad de eso, con una tasa del 1.4 mes vencido. Para hacer esas solicitudes solo es acercarse a Fonvalle, llenar pues los documentos respectivos para radicarla y esperar en un promedio de 3-4 días hábiles. Se tendría respuesta y se le entrega el plástico al asociado o el estudio de crédito, dependiendo de la complejidad de la solicitud que esté realizando. Por acá también me gustaría destacar, para cada línea de estas que estoy explorándoles, se revisa garantía. Entonces va a haber ocasiones en que el asociado pueda solicitarlo con solo una vez su firma, solo trayendo su último desprendible de nómina y copia de su cédula, radican toda la solicitud, pero va a haber ocasiones en que ya por el endeudamiento que tenga el asociado va a necesitar aportar un productor o una garantía real como prenda o hipoteca. Por último, en cuanto a las modalidades de crédito, podría indicarles que lo último que podríamos revisar serían las líneas de crédito de vivienda, las modalidades en la línea de crédito de vivienda, en las cuales actualmente están enfocadas en estas 3 opciones. Una es la compra de vivienda nueva o usada. La siguiente modalidad es para la construcción sobre el lote propio del asociado. Y la última sería la cesión de hipoteca. La cesión de hipoteca sería para que si tengo una deuda en otra entidad con unas condiciones que sean menos favorables a las que me encuentro en el fondo, pueda trasladar la hipoteca que tengo allá para que quede por medio de Fonvalle. Sin embargo, pues es un proceso que depende mucho de la entidad financiera, ya que algunas ponen de pronto obstáculos para que se pueda realizar esta modalidad. Las condiciones de la línea de crédito de vivienda actualmente permiten un plazo hasta de 120 meses, una tasa del 1.5% mes vencido, y básicamente cuando se inicia el proceso de crédito de vivienda, se inicia con un estudio de títulos, donde se revisa la idoneidad del inmueble que va a utilizarse como garantía. Es decir, que el inmueble sea urbano, que sea asegurable, se revisa la situación legal y del inmueble por un estudio de títulos que realiza nuestra área jurídica. El estudio actualmente tiene un costo de 340.000 pesos el estudio, y uno de los documentos que se piden es un avalúo comercial por un perito registrado en la lonja, el cual pues también depende del costo. Actualmente tenemos convenio con 2 empresas que prestan el servicio de avalúos.
Entonces, dependiendo del costo del inmueble, tiene un costo u otro. Una vez se revisa ese estudio de títulos, también se revisa el tema de la asegurabilidad de la deuda, en la cual el asociado pues manifiesta su situación de salud y condiciones actuales para ver si es asegurable en la póliza de vida deuda. Y por último, se hace un estudio de viabilidad de la solicitud ya por el lado económico, y con esos 3 vistos buenos ya contaríamos con una aprobación en crédito de vivienda que pueda dar inicio a un proceso de escrituración en notaría. Entonces, esa es como la información general sobre las líneas. Aspectos relevantes que podemos encontrar sobre el tema de créditos en el fondo es que, como les mencionaba, las líneas más utilizadas principalmente por nuestros asociados son las de bajo aportes, las de libre inversión y la línea de crédito de vivienda. La cartera de Fonvalle, que es su principal y más grande activo, corresponde a 66.000 millones de pesos. En este caso, tenemos vigentes 5.878 créditos distribuidos en estas líneas mencionadas, que corresponde el 43% a créditos de consumo, perdón, el 43.000 millones en créditos de consumo y 22.000 millones en créditos de vivienda garantizados pues, por la hipoteca. En la línea de libre inversión, pues tener en cuenta que también se están incluyendo modalidades como la compra de vehículos, movilidad sostenible, línea verde, reforma locativa y la de compra de lote. La línea de compra de lote es otra línea de consumo que tenía por aquí. Esa me faltó. Esa reforma locativa y compra de lote. En forma locativa de compra de lote serían modalidades de crédito como tal de consumo, pero que tienen que ver con que el inmueble, el asociado tenga un inmueble a su nombre. Por ejemplo, en la reforma locativa, el asociado puede realizar préstamos solo aportando pues que el certificado de tradición donde aparezca como dueño. Es una línea que tiene un plazo máximo de 48 meses, se puede recibir una tasa del 1.7 y se destina normalmente para remodelar el inmueble que presenta el asociado. No necesita garantía en caso de que el asociado tenga disponibilidad con su firma o con corredor. Compra de lote es una línea en la cual sí se hipoteca el lote que vaya a comprar y tiene unas condiciones sobre todo especiales en el sentido de que el lote que esté comprando debe ser asegurable en la póliza, que aunque al final no se asegura, en el caso que se materialice una construcción sobre él, sí debe ser asegurable ese lote. Entonces se revisa con la aseguradora actual de la póliza de hogar, y esos lotes deben ser urbanos, o si es un lote rural, pues debe estar dentro de un condominio, o sea, debe estar en conjunto cerrado. Perdón, Rafael. Cuénteme, profe. Hay un asociado, el asociado Eliezer, tiene una pregunta. Adelante. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría hacer una pregunta. Yo estoy interesado en adquirir un apartamento, ¿cierto? Ya lo tengo visto, me gustaría, y de esa parte tengo ahorrado la mitad del que sería el pago por el apartamento. Sí. La otra mitad me gustaría solicitarlo a Fonvalle, el préstamo, que sería para crédito hipotecario. ¿Cuánto sería el tiempo desde el momento que yo hago la solicitud hasta el desembolso aproximado para que me entreguen el dinero? Pues el tiempo que demora el proceso de crédito de vivienda es bastante relativo. ¿Qué pasa? La línea de crédito de vivienda para compra, me imagino que es un inmueble usado, profe, o es nuevo. Así es, Rafael, es usado. Depende mucho del proceso que realizan las notarías, o sea, de notaría a notaría puede variar, y también depende mucho del éxito que se tenga cuando ingresa a la oficina de documentos públicos. ¿Qué pasa? En promedio, un crédito de vivienda con Fonvalle, desde su inicio, que empieza el estudio de títulos, trae todos los documentos para iniciar el estudio, hasta que se desembolsa, puede durar entre 3 y 4 meses. La mayoría de casos son de 3 meses, pero pues ha habido bastantes casos que se dilatan, sobre todo los créditos cuando van a realizarlos con compra de inmueble nuevo, porque también depende mucho de los plazos y tiempos que tiene la constructora. Entonces a veces se dilata un poquito
ya que depende de que ellos puedan entregarles, entonces van dilatando el proceso mes tras mes, y también depende de que a veces corre con la mala suerte que la constructora utiliza una notaría en específico que esté de pronto colapsada y se demore más de lo que normalmente demora en notaría, que sería un mes. Entonces sí varía mucho el tiempo, profe, dependiendo de varios factores. Solo se le puede pues indicar o concretar que el desembolso al vendedor se le realiza cuando el inmueble ha quedado hipotecado a favor de Fonvalli y se revisa el correcto registro con el certificado de tradición. Entonces, podría estar hablando en términos generales que el proceso inicial demora más o menos un mes en cuanto de inicio de estudio de títulos hasta la aprobación, normalmente entre 20 días, un mes. Después, cuando ya se tienen las cartas de aprobación, se podría demorar otro mes en la notaría, que es como los tiempos habituales, y en registro sí contamos con la mayor como diferencia, porque puede ir desde un mes. Ha habido ocasiones en que menos de un mes lo han tenido en la Oficina de Instrumentos Públicos, pero puede ir hasta 2 meses o incluso más en el caso de que salga con un error y toque volverla a registrar porque vuelven a tomarse el plazo máximo. Entonces, ha habido casos que se han dilatado bastante por el tema del registro de instrumentos públicos. No sé si esta información como que resuelve un poquito la inquietud, profe. Sí, Rafael, muchísimas gracias. Entonces, vamos. Tiene pregunta el asociado Henry, adelante. Claro. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, cuenta. No, una consulta para construcción. ¿Cuánto más o menos están prestando y cuál es las condiciones? Porque yo hace unos meses pregunté y decían que solo prestaban hasta el avalúo el 50% del avalúo del lote, algo así creo. Entonces, no sé. A ver cuáles son las condiciones, si han variado, son las mismas. Listo, profe. No, pues en materia de la modalidad de construcción no ha habido algunas actualizaciones. El cupo que se le pueda dar al asociado sí varía dependiendo de su capacidad de pago y cómo esa capacidad de pago la podemos como acomodar en las condiciones que tenga la línea de crédito actualmente, que pues como les mencionaba están a plazo de 120 meses y la tasa que está al 1.5. Entonces lo que nos dé la capacidad sería lo que pueda radicar. De pronto el tema del porcentaje del valor del inmueble, lo que pasa, profe, es que se termina prestando hasta el 70% del valor del inmueble, pero por entregas parciales. Entonces, primero se hace un avalúo inicial del lote donde se va a construir, en el cual el 70% del valor del lote se utilizaría como valor inicial de desembolso al asociado, con el cual él va empezando pues la construcción y va avanzando como el nivel de la obra hasta cierto punto, y después debe hacer un segundo avalúo en donde este segundo avalúo nos va a dar un valor total después de que el evaluador considere lo construido y el valor del lote y todo, y de ese valor se desembolsa el excedente entre lo que ya se ha desembolsado y el 70% del valor del nuevo avalúo. Y así se van haciendo desembolsos programados a medida que va avanzando el estudio, pues, va avanzando el proceso del crédito. La idea es que el proceso no demore más de un año y se hagan todos los desembolsos y después se pueda protocolizar la construcción, que es como con lo que se le da cierre al proceso de la modalidad de construcción en la línea de vivienda. Te entiendo, es que no el único... si tengo un lote y entonces que vale 100 millones, entonces prestan 70 millones, con eso yo hago planos y todo eso, y calculamos el valor del inmueble futuro y sobre ese valor prestan el 70% y así sucesivamente. Tanto como planos no, profe, porque ya uno de los requisitos que tendría para iniciar el proceso de compra de vivienda es ya el proyecto de vivienda, o sea, usted ya debe haber cuadrado con el arquitecto, ya tiene que tener los planos,
y tener una sí. proyección de lo que va a costar, lo que se piensa construir y en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces eso es uno de los, como, de los documentos iniciales que se entregan y con un avalúo inicial es que se hace el primer desembolso. Precisamente si el lote cuesta 100 millones o el evaluador pues indica que el lote cuesta 100 millones, se desembolsan primero 70 millones que le permiten iniciar todo el proceso, las primeras etapas del proceso de construcción, Sí. hasta donde termine esa primera etapa y se debe hacer otra vez un avalúo que va a pues dar un valor mayor porque ya ha habido una inversión sobre el inmueble y se tiene en cuenta ese nuevo avalúo para desembolsarle una segunda vez el excedente entre los 70 millones que le prestamos inicialmente con lo que complete hasta el 70% del nuevo avalúo. Y así se van haciendo ahorros programados hasta que al final se presta en total el 70% del valor del inmueble final. El 70% del inmueble final. Pero en un proceso escalonado. Escalonado, ya entiendo. Sí. Buen punto, porque yo estaba entendiendo que era sobre el avalúo inicial del lote y eso pues... Sí, no, eso es lo que, si vale 100 millones le prestamos 70 y fin. No, profe, es un proceso escalonado. Escalonado. Lo otro que te iba a preguntar es ¿hay convenios de Fonvalle, por ejemplo, de Fonvalle para gente que lo pueda uno asesorar en esos estudios de suelo, arquitectónicos y todo eso, esos estudios que hay que hacer antes de construir? No, profe, actualmente no tenemos un convenio como tal con un arquitecto o con una firma que se enfoque en ese tipo de apoyos para el asociado, pero podríamos tenerlo en cuenta para que en un futuro se pueda considerar, pues como tal esta línea no es muy usada por los asociados, normalmente la preferencia o la tendencia de los asociados es a comprar inmuebles nuevos o usados, pero se puede tener como una alternativa para los asociados que deciden comprar su lote en un condominio y empezar como desde cero el proceso y darles alguna opción de arquitectos que brinden eso, pero no, actualmente no hay, profe. Actualmente no hay. No. Vale. Bueno. ¿Y cómo hago para saber el monto? Tengo que ir a ver cuánto, porque en estos días que fui apenas estaban 5 años, ahorita ya lo tiraron a 10. Con 10 ya puede ser mucho mejor el préstamo, creo. Sí, la línea de construcción sobre lote es de pronto de 10 años. No sé si de pronto cuando vino a mirar el caso estuviera hablando o hubiésemos hablado, miro por acá, de la otra línea que se llama remodelación, la de reforma locativa. Esa sí tiene... No, de construcción, que es sí, bueno, 10 años y eso, y el 70%, ¿no? Entonces en estos días paso a hacer la simulación otra vez. Claro, profe, revisar la posibilidad. Yo llamo a ver cómo miramos, ¿listo? Listo, profe. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o...? Ahí importante mencionar que en cuanto a los avalúos, de requerir pues el servicio de avalúo comercial, hipotecario, avalúos para juzgados y asesoría en este sentido, tenemos un convenio con la empresa Bedom. Al chat voy a enviar el enlace a través del cual pueden consultar la información de nuestro sitio web, específicamente de esta empresa Bedom. Listo, de pronto vamos a concluir los daticos con algunos aspectos relevantes que podríamos tener en cuenta en cuanto a las líneas de crédito con el fondo. Bueno, lo primero para considerar es que la amortización de los créditos se realiza mensualmente, o sea, se realizan por medio de una cuota mensual que diariamente se causa el interés corriente de la obligación, pero como método siempre va a ser cobro mensual de las cuotas. Por otro lado, un dato muy destacable y que de pronto vale la pena tener
en cuenta en el momento en que empezamos a comparar qué opción es más favorable para crédito, si encuentro una financiación externa o con mi fondo, es que el fondo no realiza cobro del seguro de vida deuda, lo cual aminora la cuota mensual del asociado en comparación de lo que podría tener externamente en una entidad financiera, ya que ese seguro de vida de deuda, la entidad financiera, los bancos, como ellos no realizan el pago de ese seguro, normalmente no negocian condiciones favorables. Entonces, ese valor que les representa el seguro de vida representa pues un aumento en la cuota mensual que muchos ejercicios nos hemos dado cuenta con los asociados, la cuota a veces en tasas similares o incluso menores a las que ofrecemos en algunas líneas, al incluirle la cuota del seguro de vida deuda, quedan en condiciones más favorables de cuota mensual por medio del fondo. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Se puede tener también varios créditos simultáneos en las diferentes modalidades de crédito. Sin embargo, la suma de todos los préstamos no debe superar la capacidad de endeudamiento, que es como la revisión de uno de esos filtros que encontramos al principio en las variables del estudio. Entonces, siempre que no superen eso y también que no superen el máximo endeudamiento que por ley tenemos, que en este caso es el 20% del patrimonio técnico, que encontramos acá abajo de 730 millones, ningún asociado puede pasar de ese tope y podría llegar hasta allí mientras tenga una capacidad de pago suficiente para que en las condiciones de la línea de crédito que tenemos actualmente se pueda prestar hasta esos montos. También tenemos que pueden llegar a tener el compromiso de cuotas extraordinarias en sus planes de pago, en el cual, por ejemplo, el crédito de vivienda permite que le programemos las cesantías, las cesantías cada marzo para que pueda disminuir sustancialmente la cuota, comprometiendo esas cesantías de los próximos años, no las que ya tenga ahorradas, sino de los siguientes años después de radicar la solicitud. También nos encontramos la posibilidad de una opción que tienen los asociados, que es la novación de deudas. Cuando en Fomvalle cambiamos las condiciones de crédito y de pronto quedan con unas condiciones más favorables las nuevas solicitudes, siempre el asociado puede pedir la oportunidad de que se realice una novación en las líneas de crédito que estén vigentes al momento en que se acerca, para recoger obligaciones anteriores que de pronto tengan condiciones que no les son tan favorables como las que se tienen en ese momento. También informarles que contamos con diferentes métodos de pago. Por ejemplo, pueden programar que se haga el débito automático de sus cuentas de nómina, pueden realizar el pago por medio de consignación a las cuentas de Fomvalle, por medio de PSE en el portal de Mi Pago Amigo, en el cual se puede realizar por medio de PSE el pago en la página de Mi Pago Amigo de Caja Social. También pueden utilizar la opción de PSE entrando a su zona privada. Cada asociado tiene una zona privada en la página de Fomvalle, en la cual con su cédula y su clave pueden ingresar, ver el listado de sus obligaciones vigentes, sus ahorros, servicios, etcétera, y lo pueden pagar por allí con sencillos pasos para pagar utilizando la opción de la pasarela de pagos de PSE. También encontramos que la actualización de las garantías se realiza cada año según los valores que nos regula pues la norma para tener actualizados los valores. Por otro lado, encontramos que el tope máximo de todos los saldos, pues como le mencioné, es de 130 millones, que corresponde al 20% del patrimonio técnico actual del fondo. En Fomvalle siempre saber que cuentan con una asesoría personalizada desde el momento en que tiene la necesidad de erradicar la solicitud de crédito, mirar las mejores opciones, como también cuando ya tienen el crédito les podemos asesorar en cuál es su mejor opción para ver si necesitaría una innovación, para ver si cómo abonar, a qué crédito abonarle, siendo la mejor alternativa para que puedan tener mejor flujo de caja cada mes. También en el caso de que en el proceso de pago de sus deudas tengan inconvenientes, se les puede asesorar con alternativas en las cuales se pueda llegar a acuerdos de ser necesarios.
También contamos con la rápida aprobación de los créditos, les mencionaba 3 a 4 días hábiles, y listo. Como punto final, encontramos los datos de contacto de nuestros asesores de servicios, créditos, ahorros para todos ustedes, que serían el asesor 1, el asesor 2. El asesor 1 sería nuestro compañero que recientemente se incorporó con el fondo, se llama Luis Fernando Tello, y con nuestra compañera Loren Fernández, que ya muchos de ustedes la conocen. Entonces, no sé si finalizando pues ya la presentación, tengan alguna otra duda adicional que les haya surgido de los temas tratados. Bien, pues, profesor Henry Granada, que veo que levanta la mano. Profesor Henry, creo que tiene silenciado el micrófono, profe, para que revise. Sí. Ahí ya. No, quería decirles que tengo una inquietud que puede ser convertida en una sugerencia si está bien tomarla. Ustedes han hecho estudios, o Fonvalle, que tiene 40 años de funcionamiento aproximadamente, de cómo se ha movido según la edad de las personas, de los que inician, que van a meter a Fonvalle ahora, que tienen 25, 30, 35 años, hasta nosotros que hace 40 años y ya tenemos 75, 80 años. ¿Cómo ha sido el estudio estadístico, gráfico, del tipo de créditos que se han solicitado según las diferentes edades y etapas por las cuales va pasando? Y si se puede combinar con patrimonio familiar, con el salario de la universidad, es decir, un estudio, no exactamente un perfil, pero sí que permitiera, como decir, una persona de 60 años que esté en la universidad, que ya esté pensando en la jubilación a los 62 o 65, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Por ejemplo, a mí me llegó una sugerencia hace unos 3 años, yo tenía un ahorro del 10% del salario. Me llegó una sugerencia de que si quería dejar de ahorrar, yo no sé si era que pues ya no necesitaba ahorrar más, o que si de pronto me iba a morir muy pronto, pues debía disfrutar de esa plática que tenía ahorrando, que no debiera aumentar. Ese estudio no lo han pensado hacer, lo harían en el caso de que de pronto eso se llevara a la junta directiva como una propuesta. Profe, pues me parece que la opción que recibió en su momento de hace 2 años pudo haber sido que a los asociados que están jubilados se les permite disminuir su cuota de ahorro para que mejoren pues de pronto su flujo de caja mensual, debido a que de pronto a medida que pasa el tiempo la pensión va quedándose como estática en relación sí. A de pronto la inflación y a que el costo de vida va aumentando. Entonces se le está permitiendo actualmente a los asociados tener una cuota mínima de ahorro que sería el 10% de un salario mínimo. Entonces de pronto esa fue la sugerencia que le llegó en su momento, Sí. para como tener una alternativa ahí de mejorar su flujo. Señor. Sí. Bueno, en materia de pronto que hemos visto de nuestros asociados a medida que avanza la edad, pues encontramos que en la mayoría de los casos el asociado a medida que pasan los años va disminuyendo de pronto la opción de crédito, va siendo como menos necesaria para él puntualmente, y muchas veces de pronto su posibilidad de crédito o sus opciones de crédito la utilizan para ayudar a otros familiares en su financiación o apalancamiento, como de pronto una inversión que necesita hacer un hijo, costos o gastos que quieren hacer con de pronto de la esposa, para estudio de los nietos. Entonces muchas veces encontramos como que el perfil va cambiando a cambiar de necesidades individuales del asociado a más enfocadas en las necesidades de su grupo familiar. De pronto es como los datos que hemos podido observar con el tiempo. Sin embargo, actualmente pues sigue habiendo opción de crédito para los asociados con las edades mencionadas. Contamos con
el FOMPAS, que es el Fondo Mutual para la Protección, que una vez que el asociado ya no es cubierto por la póliza de vida deuda, pasa a cubrir parcialmente las posibles deudas que tenga el asociado. Entonces permite que no quede ahí como estática la posibilidad de crédito hasta ciertas edades. No sé si eso... Sí, la segunda pregunta es también muy breve, es ¿cuál es la etapa de edad de pertenencia tanto de hombres como de mujeres al, al fondo en el cual aportan más a la cartera del fondo porque hacen mayor uso de los préstamos, de los créditos, de los servicios que ofrece Bombaye, que tienen algún costo, pero es para aumentar la cartera también? Profe, la mediana de edad actualmente del fondo es de 61 años y en ese rango cercano a los 61 años es donde se desenvuelve como la mayor actividad de los asociados en cuanto a ahorros y en cuanto a créditos. Entonces se concentran más o menos en ese punto, profe. Ok, gracias. 61. Bueno, profe, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda que le presente algún asociado que le gustaría comentar o... Bueno, entonces, pues no siendo más, agradezco mucho la participación de todos ustedes. Siempre tener presente que con cualquiera de nuestros asesores o cualquiera del equipo de Fomvalle van a encontrar una persona que los va a escuchar, que va a saber brindarles de pronto la mejor opción para que utilicen el fondo, sus servicios y sus posibilidades como la primera opción. Entonces, muchas gracias a todos por participar y por venir este día. Muchas gracias, Rafael, muy amable. A usted, profe, que tengan un excelente día a todos. Gracias, Rafael. Igualmente. Gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Muy bien. No, not calling. Esteban, ¿cómo vamos? Señorita, excelente, gracias. No, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Va por su bebé? Sí, por mi bebé. Ah, no me imaginé.
Sí. Sí, la y esto cambió bastante. Está chiquita, pero es como de tu alto. Bueno, no pintes. Vamos. Gracias. Perdón.
Por favor, la mujer quiere. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Perdone que los deje, tengo que bajar esto para que antes de que me vaya. ¿Listo? ¿No? ¿Ya estén bien? Prometer que usted no te va a parar, ¿no? Oh my gosh, one thing. Se me desbarató medio, se me desbarató el carnet medio cine. Pero veces a el poquito transparente. No, es mi Es mejor la cuerda o que la. Su mamá me dijo que me era cool, es que me era. Hola, ¿cómo está? ¿Estamos llegando?
¿Sabe, Arnold?